nombre es Luis Mesones Medina y vamos a trabajar en esta ocasión ya el cuarto y último tema de la especialización en docencia universitaria en la unidad curricular formación integral de los profesionales universitarios. Este gran tema que vamos a trabajar se llama la tutoría del proyecto y vamos a comenzar con una revisión de qué es un tutor para partir de esa idea que nos hagamos, esa noción que nos hagamos de qué es un tutor. Entonces podemos avanzar en la explicación de las características del trabajo que le corresponde a esta particular función de la docencia universitaria o de los profesores universitarios, porque vamos a tomar desde ya la diferenciación de lo que se hace en aula, que es a lo que genéricamente se le conoce como docencia, y la tutoría es una cosa muy distinta. Veamos, para prefigurar qué es lo que corresponde hacer al tutor en la universidad, vamos a tomar el caso de las personas con menos de 18 años, lo que jurídicamente se denomina menores de edad, y vamos a revisar qué corresponde a los tutores de acuerdo con el Código Civil de Venezuela como primer ejemplo. Nos dice en el artículo 301 que todo menor de edad que no tenga representante legal será provisto de tutor, protutor y suplente de este. Y en el artículo 347 indica que el tutor tiene la guarda de la persona del menor, es su representante legal y administra sus bienes. En el caso de la formación de profesionales universitarios, tenemos que aunque cuente con menos de 18 años, si todavía no es mayor de edad, eso no es mayor complicación para la realización de los trámites administrativos del universitario, porque el sujeto que se inscribe en la universidad ya responde administrativamente por sí mismo dentro de esa institución. De modo que ya dejamos en claro que no nos referimos a procesos administrativos, pero sí estamos hablando de administración de bienes. ¿Qué bienes se administran en la formación de los profesionales? Contenidos, experiencias, y además de los contenidos y experiencias, los saberes prácticos de esa profesión en particular. Con relación a la representación legal y a la condición de menoría de edad, estamos hablando que, y nos preguntamos, ¿a qué corresponde eso en la educación universitaria? Bueno, vamos a hacer el paralelo del menor de edad con aquel que todavía no está en conocimiento pleno de la carrera que va a ejercer. No ha llegado a la mayoría de edad, no se ha titulado aún. Y con respecto a la representación legal, sabemos que aunque los niños, niñas y adolescentes para la vida civil son sujetos de pleno derecho para el disfrute de los derechos que le corresponden, sí necesitan en algunas orientaciones, en algunos casos, la orientación y la guía, y es precisamente la orientación y la guía lo que le corresponde a los tutores hacer para quienes se encuentran en la condición de no titulados y se enfrentarán al proceso de investigación o de ejecución de un proyecto que en el caso de la titulación corresponde en ocasiones al trabajo final. Vamos a ver ahora, dentro de la literatura pedagógica propiamente dicha, qué es lo que se conoce como tutoría. Es la acción de ayuda u orientación al alumno que el profesor puede realizar, además y en paralelo a su propia acción docente. Hay un divorcio, el profesor puede tutorear, pero la clase no es una tutoría. La docencia implica la enseñanza en clase. La tutoría es una atención especializada.
Insistimos, para orientar el proceso de investigación, para orientar la elaboración de trabajos finales. En las pasantías los estudiantes tienen tutores. Y las pasantías, por lo general, no se hacen dentro de un salón de clases, a menos que sea un estudiante de educación. La finalidad de la tutoría: optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la capacidad y potencialidad de cada estudiante al mismo tiempo que se busca su mayor desarrollo posible. En esta cita hacía referencia al alumno, pero nos estamos refiriendo a la generalidad del estudiante, porque no solamente es el que me haya sido asignado, porque también el estudiante está en la libertad en algunas ocasiones, cuando la institucionalidad de su universidad se lo permite, buscar a un experto del área que pueda orientarlo en condición de tutor. Hacemos énfasis en esta condición de experto. Tiene que saber, porque si no sabe, ¿cómo orienta? ¿Cómo guía? ¿Cómo conduce? Las tutorías pueden ser individuales y colectivas. Evidentemente hay espacios en los cuales se invita a que varios estudiantes reciban orientaciones, y vamos a decir que estas son tutorías colectivas, pero el proceso en lo particular considero que es mucho más nutritivo cuando cada uno de los estudiantes está en la capacidad de presentar sus dudas e inquietudes ante el profesor, ante el tutor, para que éste no necesariamente se las responda, sino le oriente cómo obtener las respuestas a través de un trabajo que debe realizar. Los 6 grandes principios de la tutoría. Primero, que es una atención a necesidades educativas individualizadas. Cada sujeto tiene necesidades, y la atención individual o particular a las necesidades de cada uno de ellos es una de las tareas de la tutoría. El segundo principio es el respeto a la pluralidad. Los sujetos son diversos, los sujetos son de muchas características, entonces a cada uno de ellos hay que tratarlo de la mejor manera en función de atenderlo plenamente. Entonces, en el tercer principio es el respeto a la diversidad. Hay distintas maneras de analizar una realidad, y es a eso a lo que se refiere este principio. Como hay distintas maneras de analizar la realidad, la sociología tiene métodos y enfoques muy distintos a los de la sociología tiene unos, la geografía tiene otros, la filosofía tiene otros, la antropología tiene otros. Entonces, cada uno de los campos del saber tiene particularidades, pero como no son exclusivas, también hay que respetar la otra manera en cómo se pueda percibir. Esto ocurre incluso también con la manera en cómo lo entienden las personas. En el cuarto principio, estimular el protagonismo del estudiante y la participación activa, porque aunque va a recibir una orientación, es el estudiante quien va a presentar los resultados del trabajo que desarrolle. Quinto principio, promover el interés por el saber, porque si los procesos de aprendizaje basado en proyectos inician con inquietudes y dudas e intereses, entonces hay que estimular esas dudas, hay que estimular esos intereses, hay que estimular esas inquietudes para que pueda mantenerse en movimiento y avanzando el proceso de investigación propio del aprendizaje basado en proyectos. El sexto principio es que se trata de una pedagogía participativa y abierta a la diversidad, mientras que en clases el profesor enseña y el estudiante debería aprender, el profesor debería enseñar y el estudiante debería aprender. Por supuesto que el profesor que sabe en la función tutorial tiene la obligación de enseñar
pero también el estudiante tiene algún conocimiento y ese conocimiento debe ser respetado por el profesor. Además que el profesor puede que de esa experiencia tutorial aprenda para futuros procesos que además de eso nutran su actuación profesional inclusive y docente. El caso es que la organización de los trabajos por proyecto ocurre en 4 grandes momentos. Y para esos 4 grandes momentos necesita el estudiante la especial atención del profesor tutor. El primer momento es la problematización. El sujeto que está dentro de una realidad intenta hacerse preguntas sobre ella y es a lo que llamamos como la problematización de lo cotidiano. Busco aspectos y dimensiones de las cuales pueda crear nuevos conocimientos, nuevas actuaciones, nuevas formas, inclusive de hacer las mismas cosas o de hacer cosas distintas. Entonces, a eso le llamamos la problematización. La problematización es un proceso profundamente complejo y es en donde principal participación tiene el tutor para ayudar al estudiante a identificar cuál es la dimensión de la realidad a la que va a dedicar el proceso del trabajo por proyectos. Luego viene una dimensión que pareciera, por su denominación, ser bastante administrativa, más de gestión, que es la planificación del trabajo. Pero implica toma de decisiones, implica reflexión con respecto a ello, porque se planifica en función de lo que se va diagnosticando, de lo que se va averiguando, lo que se va indagando, lo que se va conociendo, para saber qué es lo que se va a afinar como resultado final del trabajo por proyectos. Luego que ya tenemos demarcado, delimitada un camino, una ruta que vamos a seguir, viene el proceso de la ejecución. Aquí también es importantísima la experiencia del tutor. Y no solo me refiero a la guía y orientación, es que debe el tutor de un proyecto de investigación con anterioridad haber investigado para que sepa cómo se ejecutan los protocolos de investigación. El tutor de un proyecto de transformación social o de desarrollo tecnológico debe en algún momento haber participado en proyectos de desarrollo tecnológico o de transformación social para que sepa cómo es que eso se hace y así pueda tomar de la mano, guiar y orientar al estudiante, al profesional en formación. Finalmente, viene el proceso de la comunicación de los resultados, que es el momento en el que se presentan tutor y estudiante ante un grupo de personas para hacer la evaluación de la calidad del trabajo que se desarrolló. Por lo general, en el caso de los estudios conducentes a grado académico, se presenta al final, se hace una presentación final ante un cuerpo de profesores, ante un jurado de expertos, para que evalúen el trabajo que se desarrolló. Le decimos defensa, le decimos sustanciación, presentación, debate, le decimos cierre de proyecto. Puede tener distintos nombres. Lo cierto es que el estudiante se presenta junto con su tutor. El tutor es el responsable de la orientación de este profesional en formación. Por lo general se espera que participe dentro de ese tribunal, dentro de ese equipo de valoración. Y
El estudiante es el que presenta los resultados de su trabajo. ¿Trabajo que hizo con ayuda? Sí. ¿Trabajo que hizo con apoyo? Sí. ¿Trabajo que hizo con guía y con conducción? Pues necesariamente tenía que tenerlo para poder hacerlo. Pero aquí es en donde se materializa para el cierre del proceso tutorial la relación entre tutor y estudiante. Hay una serie de momentos, procesos y situaciones que ocurren durante la función tutorial que son seguramente propias de la anécdota, de las anécdotas de cada quien, de su anecdotario personal. Si alguna vez tuve a un tutoriado que preferí que lo atendiera otro profesor porque ese otro profesor tiene mayores capacidades para darle una atención mejor, que si yo trabajé con este profesor pero luego pasé con este otro, que si el profesor me atendió a cabalidad y asumí cada una de sus orientaciones porque porque es un excelente tutor. Oiga, pero es que este tutor me atendió muy poco. El trabajo lo tuve que hacer casi solo. Tuve que preguntarle más bien a otros profesores, porque el que firmó el trabajo rara vez hacía las cosas con el interés necesario. Todo eso es una serie de matices que corresponden a las distintas actuaciones. Sin embargo, hay trabajos especializados como el de la psicóloga Elizabeth Balarino, como los que ha realizado en Venezuela el profesor Fidias Arias y muchos otros más que se dedican al análisis minucioso de esos aspectos. Vamos entonces a dejar acá para el cierre una serie de inquietudes e interrogantes que van a recurrir precisamente a nuestro anecdotario personal. Y nos preguntamos, primero, ¿cómo ha sido tu experiencia al recibir tutorías? ¿Cómo te fue con los tutores? Segunda, ¿cómo has actuado cuando te ha correspondido ejercer la tutoría? ¿Cómo te ha ido como tutor, como tutora? Y finalmente, la pregunta de reflexión. Dijimos que estas dos primeras eran de revisión de nuestras anécdotas, de nuestra experiencia, de nuestras vivencias. Y la tercera, de cierre, ya es para la reflexión. ¿Qué importancia luego de todo ello le atribuyes al proceso de tutoría? ¿Qué importancia dentro del proceso formativo le atribuyes a las tutorías? Trabajamos dentro de esta unidad curricular, primero la característica o la fundamentación general de que era la formación integral, primero. Segundo, el proceso en sí de la formación de profesionales. Tercero, la particularidad del aprendizaje basado en proyectos aplicado a la formación de profesionales universitarios. Y cerramos con la tutoría por proyectos, con el trabajo del tutor. Me siento complacido entonces de haber desarrollado toda la unidad curricular con ustedes en estos 4 grandes temas. Queda en manos de ustedes la revisión de materiales correspondientes en el caso de esta unidad, en el caso de este último gran tema, que es la tutoría. ¿Para qué se hace la tutoría? ¿Cuál es la tutoría? ¿Cuáles son los tipos de tutoría? Y la importancia de la experiencia en los procesos de investigación y de ejecución de proyectos
tecnológicos o de transformación social para poder ejecutar a cabalidad una tutoría de calidad. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Mesones Medina. Hasta luego.